Un día de mayo de 1982, 4 cazas argentinos se dirigían hacia su objetivo con la intención de ocasionar el mayor daño posible con las primitivas bombas que pendían de sus alas. Sus objetivos, 2 barcos de guerra británicos equipados con sofisticados misiles dirigidos, deberían haber podido derribarlos sin problemas. Entonces, ¿cómo pudieron estos anticuados aviones penetrar las defensas de los barcos? La respuesta a esta pregunta transformó prácticamente todas las fuerzas navales del mundo occidental. Los desastres no suceden por casualidad. Son el resultado de una secuencia de sucesos coincidentes. La ciencia que explica dónde pudo estar el error se encuentra en estos segundos decisivos. El hundimiento del HMS Coventry. El sonido de este cassette fue grabado en el Broadsword, uno de los buques atacados por los aviones argentinos. Ataque aéreo 1-9. Parece que el Coventry ha recibido un impacto en el port side. El Coventry ha explotado. 3 minutos y 22 segundos más tarde, 19 hombres habían muerto. El segundo de los 2 barcos, el HMS Coventry, un destructor de miles de millones de libras, se hundía en el mar. Para ayudar a esclarecer los hechos, el comandante del Coventry, el capitán David Hardike, accedió a volver a un buque similar, que ahora se encuentra fuera de servicio en un astillero de la Marina Británica. Fue la última persona en abandonar el barco antes de que se hundiera en el mar. El capitán del barco es responsable del bienestar y la seguridad de sus hombres. Esperaban de mí que los llevara de vuelta sanos y salvos. Yo les había dicho bromeando que no se preocupasen, que ya tenía reservadas mis vacaciones para el 4 de agosto y que no había más remedio que volver. Y eso les subió la moral, les dio esperanza. Si el capitán ha reservado ya sus vacaciones, todo va a salir bien. Estaremos de vuelta en Gran Bretaña para entonces, de manera que dependían de mí y yo de ellos. Un miembro de esa tripulación era el oficial de operaciones Richard Lane. En este momento tengo mucho calor y estoy sudando. Estoy muy emocionado y tengo muchos recuerdos. El segundo barco implicado era la fragata HMS Broadsword, un buque muy similar a este. El capitán de la Broadsword era Bill Canning. Todo me resulta muy familiar. La silla del capitán es la misma. Y también está sujeta al suelo. Todos estos hombres tienen algo en común. Todos ellos han pasado por la aterradora experiencia de una fracción de segundo de un ataque aéreo directo. Hacía mucho tiempo que no se perdía un buque en un ataque enemigo. Supongo que tendríamos que remontarnos a la Segunda Guerra Mundial. La Guerra de las Malvinas fue un conflicto atípico en muchos sentidos. El Reino Unido y Argentina se disputaban la posesión de un archipiélago desierto a unos 480 kilómetros de la costa de Argentina. Desde que en 1831 un barco de la Marina de los Estados Unidos destruyera un asentamiento argentino, la historia de este árido lugar estaba marcada por la violencia. En abril de 1982, Argentina invadió las islas y unas fuerzas especiales de la Armada Británica iniciaron un viaje de 12.800 kilómetros para recuperar el control del archipiélago. Hacia el 25 de mayo la guerra había alcanzado su punto crítico. Las fuerzas británicas habían ocupado las islas, pero serían vulnerables a un ataque sostenido si los aviones argentinos lanzaban una ofensiva. Para
contrarrestar la amenaza, los capitanes de los dos barcos, Hardike y Canning, habían recibido la orden de abatir a los aviones enemigos antes de que estos pudieran bombardear los barcos situados cerca de las playas. Los buques se estacionaron a 40 kilómetros de la costa, pero la tarde del 25 de mayo ellos mismos se convirtieron en el blanco, como bien pudo comprobar Richard Lane a bordo del Coventry. Estaba sentado aquí, en el panel del radar de largo alcance, y tenía localizados a los aviones argentinos. Justamente acababan de repostar en el aire a 240 kilómetros de distancia. Vestidos de blanco para protegerse de los destellos en caso de que fueran alcanzados, los hombres de la sala de operaciones del Coventry detectaron 4 aviones argentinos. Se trataba de los A-4 Skyhawks, unos cazas norteamericanos de 28 años equipados con rudimentarias bombas de caída libre. A pesar de su antigüedad, para los estándares de la época, los cazas podían volar a una velocidad de 14,4 kilómetros por minuto, una ventaja muy necesaria cuando se enfrentaran al formidable fuego de los dos buques británicos. Posiblemente la mayor amenaza para la vida de los pilotos fuera el HMS Coventry, un ejemplo de buque de guerra de primera línea de la Marina Británica, un destructor tipo 42. El destructor tipo 42 es en cierto sentido una especie de barco multiuso, aunque fue principalmente diseñado para el combate aéreo, para la defensa antiaérea. Los hombres a bordo del destructor tipo 42 podían abatir a un avión que estuviese a 62 kilómetros usando esto. El misil Sea Dart. Un proyectil de casi 4,5 metros de largo, de más de media tonelada de peso y una aceleración de casi el doble de la velocidad del sonido en solo 3 segundos. Si algún avión lograba esquivarlo, tendría que enfrentarse a otra amenaza procedente del otro barco, el HMS Broadsword. Un sistema de misiles tan moderno que todavía se estaba probando y que habían bautizado con el nombre de Seawolf. El Seawolf es un misil antimisiles diseñado para defender automáticamente a un barco de los misiles supersónicos lanzados desde un submarino, como los que utilizaba la Marina rusa. Debido a su gran precisión, que permitía interceptar a los proyectiles lanzados desde otro barco, un ataque aéreo no debería suponer un gran problema. Sin embargo, ya que su alcance máximo superaba escasamente los 4 kilómetros, el Seawolf no podía ser más que un arma defensiva de última hora. El propósito de usar los dos barcos juntos era combinar los mejores elementos del sistema de misil Sea Dart y del sistema de misil Seawolf. Dos barcos como una unidad bélica única. Los dos barcos no presentaban un blanco fácil, ya que maniobraban constantemente para mantenerse juntos. La única esperanza de éxito de los argentinos era colarse sin que estos los detectaran, y la escarpada y accidentada costa de las Malvinas era el lugar idóneo para jugar al escondite. En el HMS Coventry, Richard Lane trataba de no perderles la pista. Seguía a los aviones cuando descendían sobre la isla, y entonces empezaron a volar por la costa a unos 90 metros. En ese momento mis radares dejaron de verlos. El radar es tal vez el invento más significativo de la guerra moderna. Es lo que hace posible la existencia de sistemas de misiles guiados como el Sea Dart. El radar envía señales de radio desde una antena del barco. Las señales viajan a la velocidad de la luz y cuando chocan contra algo, parte de la energía se refleja. Calculando el tiempo que tarda el eco de la señal en volver, se puede averiguar la distancia del objetivo. Pero si los aviones vuelan habiendo tierra en medio, los radares no pueden detectarlos, y este fue el primer punto flaco de la defensa de los barcos británicos. En la campaña de las Malvinas, mi barco tuvo serias dificultades al tener que operar tan cerca de la tierra. No disponíamos de espacio suficiente y tuvimos que actuar con muy poco aviso previo. Lo que sucedió literalmente era que los aviones nos saltaban encima desde la tierra y esto me dejaba muy poco tiempo para localizarlos y apuntarlos con el radar misil. Viajando a una velocidad superior a 800 kilómetros por hora, los aviones se acercaban a su objetivo. Para presentar un blanco más difícil para los británicos, decidieron atacar desde dos ángulos diferentes y la formación se dividió en dos. El primer ataque se lanzaría desde una montaña a 25,6 kilómetros de distancia.
Una vez al descubierto, solo tardarían 80 segundos en cubrir los últimos 19,2 kilómetros de agua. Había muy poco tiempo. 2-2-0. Cuando en 1982, durante la Guerra de las Malvinas, 2 aviones argentinos iniciaban su misión de bombardeo, sus objetivos, 2 barcos de guerra de la Marina Británica, el Broadsword y el Coventry, tenían tan solo segundos para lanzar sus misiles. En el Coventry, que tenía el sistema de mayor alcance, el primer paso era captar los aviones con el 909, el radar de guía de los misiles. Emitía un haz de luz intenso de ondas de radio, como un reflector, que iluminaba el objetivo y servía de guía a los misiles Sea-Dart. Pero para poder captar a los aviones, el 909 tenía que poder distinguirlos del fondo, cosa nada fácil, ya que los aviones volaban demasiado bajo. Desde el barco no se puede saber de dónde procede el eco, de manera que el eco de los aviones es totalmente suprimido por la gran cantidad de ecos que se reciben de los objetivos terrestres. No pudiendo distinguir a los aviones del fondo, el 909 no tenía nada a lo que enfocar y los misiles no podían ser lanzados. El 909 se confunde con la Tierra. No podemos localizar el objetivo. A la altura a la que viajaban era imposible obtener nada del radar del control de lanzamiento. No podían apuntarlos. Dada la altura a la que volaban los aviones, tendría que ser el Broadsword el que impidiera el desastre. Su sistema de misiles Sea-Wolf estaba diseñado para interceptar misiles de vuelo bajo, por lo tanto sus radares de seguimiento tenían un foco mucho más estrecho que podía aislar con mayor éxito a los aviones. Graham Edmonds era el hombre encargado del sistema Sea-Wolf aquel día. Podíamos ver a los aviones en el radar. Los teníamos en la mira y el sistema estaba, digamos, listo para disparar. Un poco como el Manchester United jugando contra el Gillingham. El resultado estaba cantado. El Sea-Wolf tiene un ordenador que estudia las amenazas y decide el orden de prioridad. Una vez hecho esto, el operador solo tiene que esperar a que el objetivo esté al alcance y el Sea-Wolf lo abatirá automáticamente. El sistema había tenido mucho éxito. Había derribado varios aviones, incluido este Mirage argentino, unos 4 días antes. Pero el 25 de mayo, el sistema no funcionó como se esperaba. Lo que sucede es que para el ordenador, 2 aviones que vuelen muy juntos constituyen un único objetivo y no los distingue hasta que estén muy cerca. Cuando los aviones estaban a unos 14,4 kilómetros, y esto sucedió con una rapidez que ni se imaginan, el ordenador reconoció que había 2 objetivos y reemplazó la trayectoria original que había trazado con 2 nuevas trayectorias. En ese momento crucial, algo falló. El ordenador trazó las 2 nuevas trayectorias y la original se quedó obsoleta, pero no la borró. Seguía estando en la memoria del ordenador y la velocidad con que se nos venía encima era mayor que las de las trayectorias auténticas, de manera que el ordenador pensó, esta es más peligrosa que las otras 2, y se siguió centrando en ella. Borrar la trayectoria falsa tendría que haber sido un proceso muy rápido. Sin embargo, el ordenador del Broadsword, que controlaba el radar de seguimiento, se había congelado y tendría que ser reiniciado manualmente. Este es el ordenador FM1600. Cuando tenemos que reiniciar el rastreador y encender de nuevo el ordenador, este es el procedimiento que seguimos. Solo tienes unos pocos segundos para dar los pasos correctos y no equivocarte de teclas. Y lo que sucedió es que no fuimos lo bastante rápidos. Lo habíamos logrado antes, pero no en esta ocasión tan importante. Se les había acabado el tiempo. Esta foto muestra a uno de los pilotos argentinos en los últimos segundos antes de llegar al objetivo. Pegaban cortos los impactos, o sea, yo veía explosiones en el aire y el agua como si danzara, como si bailara el agua delante nuestro. Lanzaron 4 bombas, 3 de las cuales pasaron por encima, y una rebotó en el mar, y entró por el extremo derecho de la popa del barco, y salió por la pista de despegue sin explotar. Pasó por delante del helicóptero Lynx, que estaba estacionado allí, y cayó al mar por el otro lado. Y yo grité,
Viva la patria, canejo, aprendan gringos de mierda. El Broadsword, aunque había sufrido daños, aún podía seguir luchando, y todavía quedaban 2 aviones más que se estaban aproximando a toda velocidad por el oeste. Tardarían 1 minuto y 28 segundos en llegar. Desde mi punto de vista no había pasado nada. No sirve de nada lamentarse. Había 2 aviones más de los que ocuparse y tal vez pudiéramos obtener un empate. Así que nos concentramos inmediatamente en lo que los otros aviones estaban haciendo. Cada avión llevaba un par de bombas, pero como había quedado demostrado en el primer ataque, no era nada fácil lograr que explotaran en el momento justo. En la cola los proyectiles tenían un dispositivo de retardamiento que se desenroscaba mientras la bomba caía, retrasando así la explosión para darle tiempo al avión a escapar. Tenía que girar 16 veces y media, liberar un clavo que al impacto saldría disparado hacia adelante y detonaría la ojiva. Para que la operación tuviera éxito, el piloto tenía que soltar la bomba justo en el momento preciso. Una tarea difícil, ya que los británicos estaban haciendo despliegue de todo su potencial defensivo. Tenía 2 cañones Oerlikon de 20 milímetros, 2 reliquias de la Segunda Guerra Mundial manejadas por un marinero. Con estas 2 armas intentamos abatir a estos 2 aviones y por supuesto fue inútil. En la cubierta superior había emplazado a unos marineros con unos rifles para que al menos dispararan a algo y así sentirnos mejor. Richard Lane tenía que volver a repetir la operación del Sea Dart, pero ahora bajo la presión de saber que los aviones se dirigían directamente hacia su barco. Una vez más, calculé la distancia a la que estaban e intenté por todos los medios captarlos con el 909. Y aunque señalaban algo, no conseguían dar una lectura definitiva. Disparé un Sea Dart como medida de emergencia, pero se perdió. No sabemos a dónde fue a parar, pero podría haber disuadido a los pilotos. Al lanzarlo sin guía de ningún tipo, el misil no tenía ninguna posibilidad de dar en el blanco e incluso falló como maniobra de distracción. Los aviones estaban a 30 segundos o a 6,4 kilómetros de distancia. Una vez más, las defensas del Coventry estaban en la cuerda floja. Y ahí estaba yo, esperando que el Seawolf de la fragata tipo 22 me protegiera, cuando ella misma lo tenía muy difícil, ya que no solo tenía que intentar sobrevivir, sino que también debía intentar maniobrar para defenderme. Mientras tanto, en el Broadsword tenían otros problemas más inmediatos. Tengo que decir que en ese momento prácticamente me había olvidado del Coventry. A decir verdad, estábamos tan ocupados en solucionar nuestros problemas que no teníamos tiempo de preocuparnos por nuestros colegas a unos 400 metros de distancia. Como parecía que el Broadsword no podía ayudarnos, ya que en el primer ataque no había hecho nada, le dije al capitán que básicamente tendría que apañársela solo y que hiciera las maniobras pertinentes. Así que viramos completamente a estribor. Al cambiar de curso en el último momento, el Coventry estaba intentando presentar un blanco más difícil. Mientras tanto, en el Broadsword, el Seawolf volvía a estar listo y esperaba. Y pensé, bueno, esta vez no voy a confiar en el sistema automático. Les indiqué los objetivos a los rastreadores metiendo los datos en el ordenador, de manera que sabía que teníamos a los objetivos localizados a larga distancia. Teníamos un sistema de televisión mediante el cual podíamos ver el objetivo en la pantalla de una televisión. Justo en medio aparecía este A4. Y perdonen la expresión, pero dije, muy bien, cabrón, muere. Fue una larga espera. Pero estábamos bastante satisfechos porque sabíamos que esta vez teníamos los objetivos y nada podía salir mal. O eso pensé. Nos disponíamos a apuntar al segundo objetivo, cuando de repente vimos horrorizados que la proa del Coventry cruzaba la línea de fuego.
No disparen, no disparen. La maniobra del Coventry había bloqueado al Seawolf y nos impedía hacer fuego. A 25 segundos de que los aviones estuvieran al alcance del Seawolf, los dos barcos habían logrado estorbarse mutuamente. Ninguno de los dos capitanes podía hacer ya nada. A 400 metros o a 2 segundos de distancia los aviones soltaron sus bombas. Las han soltado. Prepárense, prepárense. Mientras las bombas caían, los dispositivos de retardamiento daban sus 16 vueltas necesarias para detonar los proyectiles. 3 de las 4 bombas dieron en el blanco. Todo lo que recuerdo es que mi mesa de radar explotó delante de mí y me envolvió una bola de fuego. En ese momento, para mí, la guerra adoptó una perspectiva diferente. Eres consciente del fogonazo de la explosión y te quedas conmocionado, pero con suerte reaccionas como fue mi caso. Inmediatamente supe lo que había pasado y te das cuenta de la absoluta devastación, de la oscuridad y del silencio. Un miembro de la tripulación de la sala de ordenadores de abajo intentó subir por las escaleras hacia la sala de operaciones. Yo corrí a ayudarle, pero antes de que pudiera echarle una mano, se cayó a las llamas. Y entonces el barco muy rápidamente empezó a hundirse. Y hay que reconocer el mérito de la tripulación, ya que gracias a su entrenamiento todo el mundo estuvo muy tranquilo. No hubo gritos ni escenas de pánico. Al final, cuando el barco se estaba volcando de lado, salté y nadé hacia un bote salvavidas. Lo asombroso es que solo perecieran 19 hombres. Murieron en el acto durante la explosión. Es increíble que 300 hombres pudieran salir con vida del barco. El Reino Unido acabó ganando la guerra. Pero debido a que los británicos entrenan marinas por todo el mundo, la experiencia que se ganó con este hundimiento viajó por todo el globo. El principio de depender solamente de misiles para la defensa fue rechazado y se instalaron nuevos sistemas de artillería de corto alcance. Tanto el Sea Dart como el Seawolf han sido modernizados y en la actualidad se emplean radares de detección aérea temprana que avisan más rápidamente de un posible ataque. Los barcos de este puerto pertenecen a una era pasada y están siendo reemplazados por una nueva generación gracias a las lecciones aprendidas aquel día de 1982.